La Castañeda fue una de las grandes obras con las que el expresidente y general Porfirio Díaz celebró el centenario de la independencia. Su gobierno adquirió el inmueble que antes era una hacienda y fábrica de pulques. Sobre este lugar fue que entonces construyeron uno de los hospitales psiquiátricos más modernos para la época. La Castañeda era un recinto ubicado al sur de la ciudad, en la zona de Mixcoac. Antes de su construcción, los pacientes con enfermedades mentales eran atendidos en instituciones subsidiadas por la Iglesia y la beneficencia pública, mismos como los hospitales del Divino Salvador, el de San Hipólito y La Canoa. El Hospital de la Castañeda se construyó para poder albergar y atender alrededor de 1,200 enfermos, quienes serían repartidos en 24 edificios de este enorme lugar. La ex hacienda contaba con un área total de más de 140,000 metros cuadrados. El costo de la construcción de la Castañeda ascendió a los 1.7 millones de pesos. Fue inaugurado el 1 de septiembre de 1910, a pocos meses del estallido de la Revolución Mexicana. Además, el propio Porfirio Díaz, su esposa y los más altos funcionarios del país, en el marco de las fiestas del centenario de la independencia, fueron quienes abrieron esta clínica. A lo largo de 58 años de existencia, la Castañeda albergó a 61,480 pacientes. Sin embargo, de ser un fastuoso palacio para los locos, se convirtió en un infierno a partir de la década de 1920. Sus pabellones estaban clasificados de acuerdo a cómo se les calificaba a los pacientes. Por ejemplo, estaban los distinguidos, los alcohólicos, tranquilos, peligrosos, epilépticos, imbéciles e infecciosos. Para ser honestos, eran adjetivos un poco groseros. Después de varias décadas funcionando, el manicomio cayó en el olvido y pasó de ser el mejor hospital psiquiátrico a convertirse en una pesadilla. El negro pasado de la Castañeda está lleno de historias de maltrato, abandono y tortura a los enfermos. Hubo ocasiones en que la capacidad del hospital no alcanzaba y aún así sus puertas se mantenían abiertas, pues los recursos federales y los patrocinios disminuyeron considerablemente. La gente que daba con esta institución mental era porque se le tachaba de padecer locura. Sin embargo, algunos otros pacientes eran simplemente arrojados al infierno por sus propias familias, a pesar de no tener ningún indicio de enfermedad. Las condiciones en las que vivían eran deplorables, además de sufrir del abuso de tratamientos con electrochoques, baños de agua helada y encierros en cuartos húmedos llenos de ratas. El personal médico les trataba de maneras inhumanas. Pronto, el martirio para estas personas terminaría, pero su espíritu atormentaría a las siguientes generaciones. Este recinto llegó a su fin el 27 de junio de 1968, cuando Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Salud, el general Rafael Moreno Valle, procedieron a clausurar el inmueble y se reubicó a los 3,000 enfermos en otros hospitales. De esta manera, la Castañeda fue demolida, pero su fachada se conservó y se trasladó a una casa en Amecameca. En la década de los 70s, en los terrenos de la Castañeda, se construyó el fraccionamiento de las Torres de Mixcoac. Vecinos que habitaron los edificios cuentan que en los pasillos comunes de los multifamiliares es posible ver macetas que se mueven solas e incluso personas que suben y bajan las escaleras gritando a todo pulmón. Hoy en día no se tiene más información al respecto, ni siquiera de los ex-internados, lo que resulta sumamente extraño, como si solo fuesen fantasmas o visiones del pasado.